ungido. Porque me llama la atención que en estos últimos tiempos tenemos una guerra espiritual, tenemos una guerra, hermano, y necesitamos tener armas. Y una de las armas que se usa desde el principio, que vemos en la palabra de Dios, es un palo. Es como esta vara que tengo acá. Y yo quisiera que todos los que están acá pudiéramos tomar un poquito de atención, porque estas enseñanzas tal vez son un poquito raras, pero trato, hermano, en el nombre del Señor, transmitirle la idea como el Señor me la dio. Fíjese que para ir de lleno, hermano, yo quisiera que leyéramos la palabra en 1 Samuel 17:42. La Biblia nos habla de una pelea que hubo ahí donde David se enfrenta a un gigante, y me llama la atención que David iba con un palo, así lo narra Goliat, así lo mira Goliat, pero también me llama la atención que iba con una honda. Pero mire lo que dice 1 Samuel 17:42, dice: volvió los ojos del filisteo, está hablando de Goliat. Y viendo a David, lo despreció porque era un muchacho rubio y apuesto. Dijo el filisteo: ¿acaso soy un perro? Pues vienes contra mí con palos. Pero lo que Goliat estaba viendo era un palo como hermano, y David se estaba enfrentando contra Goliat. Oiga con atención. Y dice: ven hacia mí, te daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Goliat significa exilio, lejos. Fíjese que Goliat ve con palos a David, pero David, hermano, de alguna manera, usted sabe la historia, él llevaba una honda. Y fíjese que David llevaba esa onda, y lo que no sabía Goliat es que él iba peleando en lo espiritual. Él ya había visto vencido a ese Goliat, porque él sabía que él no venía peleando, hermano, solamente con palos, porque lo venció con la onda, sino que él venía de alguna manera preparado, pero él venía confiando en el que le iba a dar la victoria. Porque le dice, cuando David se enfrenta a Goliat, le dijo: mira, yo no vengo en mi nombre, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y hermano, y lo confronta, y usted sabe la historia, y le da le pega una pedrada, le da un hondazo. Pero para que usted me entienda un poquito más acerca de esto, fíjese que leyendo un poquito en 1 Corintios 9:26, dice: por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener metas. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Ahí está hablando Pablo. Pero fíjese que lo que Pablo estaba diciendo, él tenía una meta. Aparentemente no se miraba. Pero fíjese, mire bien lo que dice. Dice: por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Pero fíjese pues, lo que sigue diciendo: sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pero muchas veces lo que Pablo estaba diciendo, dando golpes al aire, hermano, como que cuando le damos a una piñata, ¿verdad? Solo que Pablo le estaba dando a una piñata invisible, con un palo. Ahora, mire pues, porque aquí es donde empieza el mensaje. Porque el árbol da algunas ramas, y cuando nosotros miramos esta vara de alguna manera estaba conectada a un árbol, pero la cortaron, y cuando la cortaron, hermanos, se despegó del árbol, y el árbol dejó de pasar su savia, dejó de pasarle vida. Pero eso tiene un significado. El significado que yo le puedo ver acá es que se corta el contacto con las raíces del árbol. Y entonces, cuando nosotros vemos un palo, o vemos un cayado, o vemos uno de estos instrumentos que se usaba para la pelea, tiene varias utilidades en la Biblia, y tiene un simbolismo espiritual, para guerra espiritual también. Yo hasta hace poco lo estaba viendo de esa manera. Nos damos cuenta que el palo
estaba agarrado al árbol, pero el árbol, sus raíces las tenía en la tierra. Entonces lo que Dios quiere con nosotros es hacernos palos para golpear, oiga bien, para golpear en el reino espiritual. Pero para eso necesitamos ser arrancados de las raíces terrestres y ser un palo útil como este. Entonces vamos a ir viendo un poco para qué sirven los palos, tanto estos como nosotros siendo palos para pelear en el área celestial, en el área celeste o en el área espiritual. No sé si me están entendiendo. Entonces, fíjese que una de las características o de los nombres que se le dan a esto, también se le dan como palo. Era un arma de poder, era un arma, un báculo, algo que se usaba para medir. También se usaba como una palanca, una viga, una tranca, herramientas para un agricultor. Y también en un palo, en un madero, se hizo una cruz para la muerte del Señor Jesucristo. Entonces hubieron dos palos, uno pareado por este lado y la otra atravesado, hicieron una cruz. Pero esta era un arma primitiva. O sea, antes no existía lo que ahora tenemos, hermano. La ciencia, las espadas no existían, sino era un arma primitiva que usaban aquellos hombres para la caza. La usaban para diferentes actos que ellos hacían. Pero en Israel tomó un gran significado la vara o el shevet, porque ellos, hermano, o el cayado, porque ellos lo usaban para pastorear, lo usaban, hermano, como una vara de autoridad, hermano, que cuando el Señor les habla allá en el Éxodo y reúne a todas las familias, les llama y les dice: hey, quiero que se reúnan en familias y que coman cordero, pero que con el cordero, cuando estén comiendo cordero, que no suelten el cayado de su mano, o sea, no suelten la autoridad, porque sabían que esto representaría alguna manera de pelear en lo espiritual. Acuérdense que cuando Moisés sale, le pregunta el Señor: Moisés, ¿pero qué tienes? Pues una vara. Pues levántala. Y cuando la levanta, los mares se empiezan a abrir, hermano. ¿Por qué? Porque había una señal escondida en un palo. Entonces Pablo dijo: no, yo soy como un palo, dando golpes al aire. Tal vez nosotros no miramos a dónde le pegamos, pero sí le pegamos, hermano. Por eso Pablo dijo: nuestras armas no son carnales, nuestras armas no son cualquier cosa, sino nuestras armas son poderosas en Cristo Jesús. Ahí déjelo que se caiga, porque vamos a seguir viendo un poquito. Pero los palos, entonces, hermano, son las actitudes que nosotros muchas veces tenemos. Mire pues, Números 22-27 me llama la atención de este hombre. Dice: y viendo el asna, el ángel del Señor se echó bajo de Balaam, y Balaam se enojó y golpeó el asna con su palo. Mire, ¿sabe qué significa esto? Maltratando al que le sirve y no contra los Goliat. Balaam significa exiliado también. Entonces, muchas veces, oiga bien esto, hermano, porque aquí viene el rema del mensaje. Muchas veces, hermano, no entendemos nuestras actitudes, que se basan en lo espiritual y no en lo espiritual. Y muchas veces, si no tenemos el entendimiento espiritual, muchas veces golpeamos a la gente porque nosotros somos palos, y golpeamos a otros con nuestras actitudes. Y muchas veces golpeamos a aquellos que nos sirven, como el asna. Entonces vino Balaam y él no había visto el ángel, venía arriba del asna, y el asna se agacha y la hace hablar, que fue lo más tremendo. Entonces, pero él vino con el palo y le empieza a dar. Y muchas veces nosotros usamos actitudes de palo, le damos palo a la gente con nuestras actitudes, y no solo eso, sino que las amargamos cuando las golpeamos, y mucho más de aquella gente que nos está a nuestro servicio, que nos está sirviendo. Por ejemplo, los esposos muchas veces golpean a sus esposas, tal vez no con vara literal, sino con sus actitudes.
A veces los hijos golpean a sus padres con sus actitudes porque son varas, y eso es lo que el enemigo quiere usar. Te quiere usar como una vara, pero no para que le hagas guerra al reino espiritual, sino que te vuelvas una vara para que seas, hermano, una vara que golpee adentro de tu familia y que nadie tenga paz. No sé si me estoy dando a explicar, hermano. A veces nuestras actitudes, a veces una actitud que te haga tu cónyuge, una actitud que te haga tu hijo, una actitud, una mala actitud que hagamos nosotros como padres a nuestros hijos, hermano, muchas veces va a doler porque van a ser actitudes, hermano, de golpe. Muchas veces vamos a golpear, vamos a herir, pero muchas veces no nos damos el tiempo para sanar. La vara se la dieron a Moisés, hermano, para hacer guerra espiritual. Aunque hay una manera de corregir de padre a hijo, no de hijo a padre. A golpes se salvará el muchacho de ir al Seol, dice el proverbio. Entonces, hermano, entendamos que los palos son las actitudes. Ahora, ¿qué es un palo? Mire lo que dice 1 Corintios 11:23, 1 Crónicas 11:23. También mató a un egipcio, un hombre grande de 5 codos de estatura. Y en la mano del egipcio había una lanza como un rodillo de tejedor. Pero Benaía descendió a él con un palo. Y arrebatando la lanza de la mano del egipcio, lo mató con su propia lanza. Entonces, hermano, ¿sabe qué significa esto? Es que nosotros tenemos el palo y tenemos que hacer guerra contra los egipcios. Matar al egipcio es desear abandonar las cosas del mundo. Egipto significa mundo, y nosotros tenemos que matar a la vieja naturaleza de Egipto. Pero ¿cómo la vamos a hacer? Con vara. ¿Cómo? Cambiando nuestras actitudes. Por eso Pablo dijo, golpeando mi cuerpo. ¿Cómo? Con esa vara, con esas actitudes, matando a la carne, para que entonces matemos todo aquello que te atrae de Egipto. Tú con una vara, con la autoridad que se te ha sido delegada, puedas matar aquellas actitudes, aquellas pasiones que están muy adentro de tu carne, de tu alma. Entonces Benaía descendió con un palo. Entonces, mire, hermano, cuando nosotros deseamos abandonar las cosas del mundo, el palo se va a convertir en el arma que mata al egipcio que está adentro de nosotros. Mire, para que me entienda un poquito más, échame una manita para predicar mejor. Vamos a, porque lo miro como que no me estoy dando a entender muchito. ¿Alguna vez a ustedes, cuando estaban jovencitos, niños, alguna vez le pegaron con una vara? Ok, eso es lo que usaban los padres antes, ¿verdad? Cometíamos un error, si no estoy mal. Entonces yo me recuerdo que mi abuelita no tenía un palo de eso, sino que tenía una paleta como este vuelo. Y le temblábamos a la paleta, hermano, con la que movían el atol de elote, con la que hacían la masa de los tamales. Pero no solo para eso servía, sino también servía para corregir. Entonces ella venía, y entonces si yo me iba sin permiso, por decirle algo, me iba sin permiso con mis amigos, aunque estuviera enfrente, pero no pedía permiso, llegaba a la hora y me ponía cuentas. Y me decía, dígame una cosa, ¿a quién le pidió permiso? No, es que ahí nomás está así, pero usted no se manda solo. Así que ponga las nalguitas. Y hermano, y no le andaba amagando, hermano. Le daba con fuerza aviónica. 3 paletazos bien dados. Hermano, esa medicina me servía para que por lo menos un mes, un año o no sé cuánto tiempo viniera y le decía, ¿será que me da permiso para jugar afuera de la casa?
Entonces hizo una corrección por medio de un golpe. Ahora Pablo se estaba autogolpeando. ¿Por qué? Porque habían actitudes en él que no eran agradables a Dios. No sé si me está entendiendo. Entonces tuvo que usar la vara, tuvo que usar la autoridad, porque en un momento dijo: miserable de mí. Entonces tuvo que usar algún método, hermano, de autocorrección en su alma. Y esa es la gente que busca la restauración de su vida, que sabiendo que anda mal, empieza a golpearse con la misma autoridad que el Señor le ha delegado a uno para, hermano, sacar desde fuerzas de flaqueza y decir: no, hombre, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me estoy quedando? ¿Por qué no estoy haciendo eso? Hermano, es que la vida la tenemos que tomar con una actitud muy diferente día a día. Por eso desde que usted se hizo cristiano le ha venido guerra espiritual, y desde que usted se hizo cristiano los cielos sufren violencia porque hay una lucha espiritual y porque usted tiene vara, tiene autoridad para usted golpear aquellas cosas que le están llegando y pegarles un varazo, hermano, y que se le quite la maña. De repente el enemigo te va a poner una tentación ahí y tú en un teléfono ver cosas que no tienes que ver, y tú tienes que tener esa vara. ¿No? ¿Para qué voy a ver eso? Y lo tiras. ¿Por qué? Porque hay autoridad en ti. No sé si me estoy explicando. Entonces, cuando hay cosas que nos atraen del mundo, tenemos que ser como Benaía. Tenemos que descender, hermano, a pelear nuestra batalla. Pero descender significa bajar. Tenemos que humillarnos. En otras palabras, tenemos que humillarnos para pelear con el egipcio, quitarle las lanzas y hermano, matar a esos egipcios que están habitando adentro de nosotros, que a cada momento nos están haciendo guerra. Tal vez tú tienes ahí todavía suspiras, hermano. Tal vez ya eres cristiano, 20, 30 años tal vez. Pero cuando escuchas, entras a un supermercado, te ponen aquella canción que te dedicó un exnovio que tuviste en el mundo, y todavía te hace suspirar. Y todavía te recuerdas aquellas tarjetitas que le echaba al 7 machos y tú la olías. Esa canción me la dedicó fulano de tal. Y tú hasta te quedas escuchando y te vas a las nubes. ¿Por qué? Porque todavía necesitas matar tu egipcio. Aquellas cosas del mundo, aquellas cosas que ya pasaron, ahora las tienes que enterrar. Tienes que matar esos recuerdos, hermano. El enemigo es astuto, hermano, y sabe dónde están tus recuerdos y dónde están las cosas. Por eso Pablo dijo en una de sus epístolas: ustedes no digan que fueron tentados por Dios, si ustedes son atraídos por las concupiscencias que hay en su corazón. En otras palabras, ustedes todavía suspiran por el mundo y tienen que bajar a descender, a pelear su batalla. Tienen que descender a humillarse, a pedir el auxilio a Dios, pero tienen que matar al gigante. Usted y yo podemos tener problemas. Mire, a la iglesia no viene gente santa. Somos santificados. Y estamos siendo santificados por medio de la sangre de Jesucristo. Pero no venimos gente santa, venimos de toda clase, hermano. Yo no conozco las intenciones que hay en su corazón, pero Dios sí las conoce, y eso es lo más tremendo. Entonces tenemos que entender que a la iglesia venimos a recibir las herramientas para poder pelear, hermano. Amado, ¿sabe cómo es esto? Como una escuela donde usted estudia para ingeniero, pero después usted tiene que salir. Cuando sale graduado, hermano, usted no puede pegar pero ni un block. No sabe sacar medidas y calcular todo, pero no sabe, hermano, cómo pegar block. Entonces tiene que dejar que el Espíritu Santo edifique. Pero usted tiene que aplicar las herramientas, tiene que aplicar la palabra a su vida para matar a todos los egipcios, hermano, que se levanten en contra suya. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el palo, hermano, es el deseo de abandonar las cosas del mundo, el arma que mata al egipcio dentro de nosotros. Tenemos que ser libres, tenemos que usar ese palo, hermano, no dando golpes al aire como decía Pablo, sino que ahora esclavizando nuestra carne a la cruz, matando las pasiones que hay en nuestras vidas. Aquello que te enaltece, hermano. Si tus problemas, mire, es que hay muchos problemas egipcios, hermano, que muchas veces nosotros creemos que son de Dios.
Por eso es que mucha gente hoy a lo malo le llama bueno, porque no sabe discernir. Entonces tenemos que tener autoridad para pelear la buena batalla en Cristo Jesús. Miremos otro, hermano. Isaías 28:27 dice, este está bien tremendo, hermano. Pues no se trilla el eneldo con el trillo, ni se hace girar la rueda de carrete sobre el comino. Esta es una operación tras la cosecha para separar el grano de la paja. Oiga, pero mire esto, sino que con vara se sacude el eneldo y con palo el comino. Los que son de mi país me van a entender un poquito esto. ¿Quiénes de ustedes les tocó aporrear maíz algún día? Aporrear le llamamos nosotros. Agarraban las redes, hermano, con bastantes mazorcas de maíz y las poníamos, hermano, con un lazo. No sé cómo lo aporreaba usted. Y abajo poníamos unos costales. Y entonces veníamos, hermano, y empezábamos con el palo a pegarle a aquella red. Y le pegábamos a las mazorcas y los maicitos salían disparados. Entonces, hermano, se tiene que trillar y con el palo se van a sacudir toda la paja. En otras palabras, los palos que te van a dar o que tú mismo te vas a dar, no como penitencia, hermano, esto es algo espiritual. No va a ir que usted con un palo a darse, ¿va? Va a ser una operación, hermano, para separar el grano de la paja. Va a ser aquello, hermano, que van a haber cosas que están pegadas a tu corazón, cosas pegadas que no puedes, que están muy pegadas, que únicamente cuando te den un palazo, hermano, se van a desprender de ti, hermano. No para siempre se trilla el trigo. Fíjese que Pedro le dijo al Señor, Señor, mira, y empieza a platicar, pero me llama la atención de esta parte de la movie. Porque dice, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Entonces te van a dar palo, Pedro. Pero eso te va a producir un bien. ¿Sabes por qué, Pedro? Porque si no, no aprendes. Por eso agarremos otra vez aquel versículo, aquel proverbio que dice, a palos se va a salvar el muchacho de ir al Seol. O sea, lo que está diciendo ese proverbio entonces es que, hermano, lo van a zarandear para quitarle aquellas envolturas, aquellas cosas que no lo deja ser libre. Entonces, hermano, a veces van a venir situaciones a tu vida, situaciones difíciles y que van a ser palazos, hermano. Tal vez no has aprendido, no has pasado la lección y tal vez van a venir situaciones a tu vida donde tú, hermano, entras en una necedad donde no quieres dejar otra. Y entonces dice otro proverbio, reservada está la espalda del necio para vara. Pero eso se hace con un propósito. Entonces Dios sabe lo que está haciendo. Entonces te van a empezar a dar vara para que tú empieces a soltar aquellas cosas que no sirven. ¿Sí me están entendiendo, hermano? Mire, el evangelio es bien bonito, hermano, pero aquí necesitamos ver algunas cosas. Tenemos que entrar en una sensibilidad al trillar. Tenemos que tener la sensibilidad con el Espíritu Santo. Cuando vienes aquí, hermano, y te humillas, te vuelves sensible, hermano, y empiezas a despojarte de aquellas cosas que te están estorbando. ¿Cómo le hago para explicar esto, hermano? ¿Hay algún producto que antes de desgranarlo o de separarlo, por ejemplo el café, antes de que salga de su vaina, de primero lo ponen así en el sol, ya cuando se está secando lo meten a lavar y solo dejan el grano, pero primero lo pasan por diferentes procesos, sol, y después lo lavan y lo empiezan a lavar y solito va sacando, se pone ligoso y va sacando el grano. Entonces solo separan el grano, porque al Señor lo que le interesa es el grano. Lo que le interesa de ti es el grano. O sea, en otras palabras, lo que le interesa de ti es el fruto, no el empaque.
Entonces el Señor trabaja de esa manera, hermano, para que nosotros tengamos una sensibilidad. Entonces por eso muchas veces vienen situaciones a tu vida. Por eso muchas veces, hermano, te van a llegar un par de varazos, o tú mismo vas a sacar fuerzas de flaqueza, te digo otra vez, donde tú te vas a poner en la brecha y te vas a quitar actitudes que no le agradan a Dios. Pero si tú sabes que hay actitudes que no le agradan a Dios, y si tú eres hijo, Dios al que ama con vara corrige. Entonces te van a pegar tus par de varazos. ¿Por qué? Porque te aman. Entonces ahora entiendo yo que en aquel entonces, cuando mi abuelita con aquella paleta y su brazo biónico me disciplinaban, hermano, era porque de alguna manera me iba a servir para estos tiempos. Porque, hermano, yo les decía a los hermanos en la mañana hoy, les decía, la generación de nosotros era muy diferente a la generación de hoy. Y les hacía la pregunta, ¿por qué usted no le contestaba y le levantaba la voz a su papá? Porque nos tenían bien aporreados, hermano. Pero eso enderezó nuestra alma. Eso enderezó, hermano, nos puso a nosotros, nos pasó a otro nivel donde nosotros, hermano, éramos educados, aprendimos valores y no hay de aquel que no saludaba. Hay de aquel que se levantaba y no decía buenos días. Hay de aquel que se levantaba y no recogía su traste y decía muchas gracias y decía buen provecho. Hay de aquel, hermano, que cuando se iba a acostar no decía feliz noche. Eran cosas, hermano, que se enseñaban y que no se le olvidaban a uno, porque eran marcadas con una vara. Eran marcadas por la disciplina. Pero más ahora, el Señor lo que quiere es que toda aquella cosa que se nos pegó, que entremos en una sensibilidad. Y por eso hay muchos que están metidos en el trillar. ¿Usted cree que para Pedro no fue incómodo meterse, hermano, un ratito a ser trillado? A la zaranda. Pedro, no hombre, si Satanás me ha pedido para zarandearte. ¿Y tú qué le dijiste, Señor, que no? No, claro que sí, lo necesitas, Pedro, porque solo así se te va a quitar ese carácter. Mira tu carácter, Pedro. No, mira, me miras a mí, vamos a donde quiera que vamos. En vez de ser mi discípulo, eres mi guardaespaldas, porque ahí andas con la espada, ya lo hubieras dejado, Pedro. No, Señor, es que la espada. No, Pedro, es que así no son las cosas. Entonces le tuvo que venir una zaranda al pobre Pedro. Le vino una zaranda al pobre Job. Le vino una zaranda a todos los héroes de la palabra, hermano, a todos los héroes de la Biblia. Pasaron por ciertas zarandas y en esas zarandas el Señor quitó algo de sus vidas, como la quitó en José. Hombres de Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios hay aquí? Aleluya. Entonces, hermano amado, no importa la zaranda que pases, pero te va a hacer bien. Tal vez estás pasando por procesos dolorosos, hermano. Tal vez no aguantas la situación, pero quiero decirte que en medio de esa zaranda, el Señor va a separar, hermano, el grano de la paja, y lo que se va al fuego es la paja. Lo que se quema es la paja, no el trigo. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Miremos Números 13:23, dice: y llegaron hasta el valle de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un solo racimo de uvas, y lo llevaron en un palo entre dos hombres, con algunas de las granadas y de los higos. ¿Sabes qué significa eso? Que esto te va a ayudar. El palo te va a multiplicar fuerzas, pero también va a servir para unirte a otro en un equipo de trabajo. Dice que esos hombres llegaron, hermano, y cortaron el racimo de uvas, y era tan grande que entre dos, entonces uno iba adelante y el otro iba atrás, y en medio iba el racimo de uvas, y iban con esa viga, con ese palo, pero ahí llevaban, y eso multiplicó las fuerzas.
¿Sabes qué va a hacer esto? ¿Saben qué van a ser nuestras actitudes? ¿Qué va a ser la disciplina en nuestra vida? Que yo aprendo a trabajar en equipo con mi hermano. Y dice la Biblia que cuando yo empiece a tener una conexión con mi hermano Juanito, agarre ahí. Cuando yo empiece a agarrar una conexión con mi hermano, vamos a poder levantar a cualquier persona. Deje su Biblia ahí un ratito, por favor. Vení, Juanito, para acá. Entonces, sentate ahí, Juanito. Sentate, sin miedo. No, hombre, viendo para allá. Entonces nuestras fuerzas van a ser multiplicadas. ¿Sabes qué significa esto? Que vamos a poder llevar a otros. ¿Por qué, hermano? Porque van a haber hermanos tan débiles en la fe que van a necesitar, ya mijo, van a necesitar de un par de palos para que nos unamos para multiplicar las fuerzas. Y no solo en lo físico, sino también en lo material. Porque dice, uno echará fuera 1000, pero 2 van a echar fuera 10,000. Acuérdense, hermano, que a los cojos, hermano, a los entuturutados, dicen allá en El Salvador, a los paralíticos, agarraban 2 palos y hacían unas camillas. Y en esos palos los traían, hermano. Y todavía hasta la fecha así hacen las camillas los bomberos. ¿Por qué? Porque esta va a ser un arma para llevar a los heridos. El palo va a ser, hermano, el que nos va a conectar con otro hermano para ayudar en el ámbito no solo espiritual, sino también para ayudar a otros, sanar a otros hermanos. Mire, ¿qué pasó con aquel paralítico, hermano, que no pudieron entrar porque el Señor estaba en aquella casa? No dice que abrieron en el techo, abrieron un hoyo, y dice que lo empezaron a bajar, pero le llevaban en una camilla. Eran 4, una conexión de 2 equipos de 2, y le pusieron un lazo y le empezaron a bajar. Y dice el Señor, y déjeme que voy a parafrasear, y al ver la conexión de esos 4, aquellos que estaban trabajando en equipo, la Biblia dice, y viendo la fe de ellos, pero yo le estoy exponiendo la teoría de lo que el Señor me estaba dando a mí. Y viendo que los 4 estaban conectados por los 2 palos, sanó al enfermo. Entonces, hermano, cuando nosotros, por eso, mire, ¿por qué cree que el enemigo no quiere que usted tenga palo? ¿Por qué cree que adentro de las iglesias muchas veces no hay comunión? ¿Por qué cree que en las iglesias muchas veces el palo se usa para pegar nada más, pero no para apoyarse, no para bendecir a otros? ¿Por qué cuesta, hermano, integrar un bonito grupo de alabanza? ¿Por qué muchas veces cuesta integrar un bonito grupo de servicio? ¿Por qué cuesta muchas veces integrar un bonito grupo de intercesión? ¿Por qué cuesta integrar una iglesia comprometida con Dios? Porque usan su palo a su conveniencia. Fíjese que hace unos años estaba yo enfermo y me tocó que comprar un bastón, y me andaba apoyando en un bastón porque no podía caminar. Ahora, entonces nosotros tenemos que agarrar esa palanca, hermano. Tenemos que agarrar ese palo para ayudarnos a nosotros. Estos llevaron, hermano, pues se fueron a ver la tierra prometida. Vieron unos gigantes, pero también trajeron bendición. Fueron los únicos 2 que trajeron bendición, hermano. Los otros, no, hay muchos gigantes. ¿Por qué? Porque no usaron palo. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Entonces estos sí traían provisión. Venían conectados, Josué y Caleb. Entonces trajeron una visión diferente. Cuando tú emplees ese palo, cuando tú tengas una conexión en tu casa, cuando tú tengas una conexión en la iglesia, cuando tengas una conexión en tu trabajo con palo, o sea, con la autoridad, hermano, vas a llevar provisión abundante en tu casa, en la iglesia. Vas a ser abundante en tu trabajo. Todo lo que toques va a prosperar. ¿Sabes que una iglesia, hermano, una casa, una iglesia, un negocio que trabaja en equipo, prospera?
Cuando todos trabajan en casa, unos se dedican a una cosa, otros se dedican a limpiar. En la familia, hermano, la jovencita se dedica a lavar los platos, el hijo se dedica a recoger la ropa, meterla en la lavadora. La señora, la esposa trabaja, el esposo trabaja, todos trabajan en casa. Esa casa se mantiene limpia. El problema es cuando los hijos no quieren agarrar palo. El problema es cuando los hijos se atrancan, hermano, y no quieren agarrar palo y no ayudan en los quehaceres de la casa. Entonces la casa se empieza a desboronar porque solo dos no pueden construir donde viven cuatro. Cada uno tiene una responsabilidad. Aunque no haya muchos amenes. Miramos otro. Las aguas profundas. Esto está impresionante. Yo nunca la había entendido, hermano. Por eso el Señor usa usa ahí sí que la revelación, ¿verdad? A través de sus siervos. Mire lo que dice 2 Reyes 6:6. Entonces el hombre de Dios dijo: ¿dónde cayó? Y cuando le mostraron el lugar, cortó un palo y lo echó ahí e hizo flotar el hierro. ¿Alguien se recuerda de esta historia? ¿Ah? De un hacha. ¿Ah? Estaban unos hombres y pidieron un hacha prestada y empezaron a golpearle, a pegarle a un árbol, y de repente en una de esas se le fue y cayó en una agua profunda. Y entonces vino el profeta de Dios y les dijo: ¡Ey, qué pasó! No, es que fíjate que prestamos un hacha, pero se nos fue ahí y es bien cara. Me imagino que era bien cara, hermano, porque estaban bien afligidos. Entonces agarró y cortó un palo. ¿Por dónde? Y ahí está. Y empezó el metal, hermano, empezó a salir, a flotar. Pero ¿sabe qué tremendo esto? ¿Sabe por qué? Mire, lo que dice Jeremías 28:2. El hierro se saca de la tierra, otra vez a lo terrenal. Oiga esto: todos ellos son rebeldes, obstinados, que andan calumniando. Son hierro y bronce, todos ellos están corrompidos. Agárrelo ahí. Mire lo que significa el hierro entonces. Mire lo que dice Eclesiastés 10:10. Si el hierro está embotado y él no ha amolado su filo, entonces tiene que ejercer más fuerza. La sabiduría tiene la ventaja de impartir éxito. Pero encontré otra versión por acá. Jordán es humillación. Proverbios 18:4 dice: aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. Entonces muchas veces, en otras palabras, oye bien, ¿para qué sirve el palo entonces? En otras palabras, es que aquí hay un rema, hermano. En otras palabras, dice la Biblia que nosotros vamos a hablar de lo que hay en nuestro corazón, de las aguas profundas. Por eso es que hay gente que no habla de la palabra, sino que habla de otras cosas, hermano. Ahorita el tema de moda, ¿qué es? El Chapo y Katie Castillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son sus aguas profundas, se está llenando de eso, se está alimentando. Pero mire, hermano, mire, Proverbios 25 dice: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. Quiere decir que adentro también hay consejo, pero son aguas profundas. En otras palabras, cuando el hacha se fue, el hierro se fue, era lo corrompido que estaba en el agua profunda. Es lo que la persona, lo que nosotros muchas veces escondemos y tenemos. Pero mire, hermano. Y el hombre de entendimiento lo sacará. Quiere decir, hermano, que lo que vino a sacar el profeta al tirar el palo en el agua profunda fue toda la escoria que había en ellos. Y se lo voy a ir mostrando bíblicamente. Mire lo que dice otra versión. En la Jerusalén 2001 dice: el consejo en la memoria es agua profunda, el inteligente sabe sacarla. Pero me gustó más la Dios habla hoy. Las intenciones secretas son como aguas profundas, pero el hombre inteligente sabe descubrirlas. Entonces, ¿sabes para qué te va a servir el palo? Para discernir qué hay, no solo en tu vida, para que tú puedas discernirte a ti mismo primero, porque el buen juez empieza por casa, hermano. Para que podamos discernir: no, ¿y por qué estoy sintiendo envidia? ¿Y por qué estoy sintiendo esto? Entonces tienes que usar el discernimiento para que entonces todo lo corrompido, todo lo que es terrenal salga.
a flote. Yo les compartía en el discipulado a los hermanos que, hermano, yo tuve unos amigos que eran hijos de pastor. Y esos hijos de pastor eran cardíacos, hermano. Terribles. A mí mal me caían, hermano. Hacían unas atrocidades, pero terribles. Entonces el pastor, hermano, el pastor le cayó una enfermedad, cayó una silla de ruedas, se murió el papá, pero ellos siguieron adelante, hermano, pero haciendo cosas. Mire, la gente no los quería porque eran bandidos, los bandidos. Violaban a las muchachas, robaban, mentían, extorsionaban, eran cosas serias, hermano. Mire, como mis vecinos fue lo peor que yo pude haber tenido. Hijos de pastor. Eran 3 hombres y una mujer. Entonces, hablando con un pastor de mi pueblo, me dice: ¿te recordás de fulano, sutano, mengano y perencejo? Ah, sí. Le dije: ¿qué onda con ellos? Y así va. Fíjate que cómo los ha bendecido el Señor, me dijo. Y entonces, hermano, me empezaron a hablar de las cosas. ¿Sabe qué hizo ese pastor? Tiró el palo en mi vida, en mis aguas profundas. Y empezó a salir aquello a flote, hermano. Y empecé yo ¿sabe que cuando yo terminé de hablar con ese pastor, colgué y dije: Señor, mira, ¿cómo tú te atreves a bendecir? Dándole orden de Dios al Señor, hermano. ¿Cómo tú te atreves a bendecir a estos hijos del diablo si eran el puro demonio vivo, Señor? Y empiezo yo, pero yo sentí que aquí adentro habían cosas terribles guardadas en contra de ellos. Entonces vine yo, hermano, y entonces me expresé mal de ellos. Y todavía le dije al pastor: y no puedo creer, ¿no será que son narcos? Le dije: no será que, no, me dijo, fíjate que son cristianos, están en una iglesia y ellos me sembraron cierta cantidad de dinero, me dijo, para comprar el sonido de toda la iglesia. Y me empezó a decir muchas cosas, pero adentro de mí había una rabia. Entonces pude notar, hermano, que habían cosas que yo todavía, mis ojos estaban poniendo los ojos en lo terrenal y no en lo espiritual. Y dije: Señor, pero si yo nunca he padecido de eso, pero gloria a Dios por ese pastor que me tiró el palo al agua profunda, para que saliera a relucir lo que había en mí. Por eso, hermano, yo le digo, a veces creemos que estamos tan sanos, creemos que no padecemos de ninguna enfermedad y no nos damos cuenta, porque muchas veces resultamos enojados, muchas veces resultamos, hermano, de alguna manera terribles, porque las cosas, las escorias, cuando nos tiran el palo, empiezan a salir. Hermano, en este momento como pastor, en medio de la palabra te tiramos el palo, y muchas veces mucha gente se identifica con la palabra y te hace ver tus problemas, te hace ver tus escorias y empiezan a flotar, y tú empiezas a verte en un espejo, hermano, de dónde a qué necesitas renunciar. No sé si me estoy explicando, mi amado hermano, pero lo que hizo el profeta, tirar la vara y hacer flotar ese pedazo de metal, es que nosotros tenemos, hermano amado, que entender. Tenemos que entender que nosotros, cuando venimos al evangelio, tenemos que sacudirnos, sacar. En otras palabras, tenemos que usar el palo y estar preparados para el éxodo. Ahora entiendo por qué el Señor en éxodo llama a la gente por familias y les pide que tengan callado. Porque ese palo les iba a servir para hacer milagros y prodigios, pero no solo para afuera, para los egipcios, porque los egipcios simbolizan, hermano, Egipto simboliza el mundo, los egipcios significan los demonios. No solo era para hacer una lucha espiritual, sino hacer flotar aquellas asquerosidades que tenemos en las aguas profundas adentro de nuestro corazón. Entonces tú, como hijo de Dios, y si tienes vara, vas a poder leer las intenciones secretas como aguas profundas. Pero si eres inteligente, vas a saber cómo descubrirlas. Vas a ver gente que te va a querer hacer daño, pero antes de que te haga daño, tú, porque tienes vara, vas a poder discernir con qué intenciones se te acercan. No sé si me estoy explicando, hermano.
Entonces necesitamos la vara. Necesitamos un palo espiritual, pero también un palo que nos dé golpes para que saque toda escoria de nuestras vidas. El éxodo empieza, hermano, la salida del éxodo, callado en la mano, un shevet, callado, una salida. ¿No será, hermano, que ahorita en nuestra salida también tenemos que retomar lo mismo? Tenemos que tener shevet, tenemos que tener vara para discernir, para matar al egipcio. No sé, ¿no será que tenemos que tener vara para matar a los egipcios? ¿No será que tenemos que tener vara para ver las aguas profundas que hay en las aguas profundas, las intenciones del corazón? ¿No será que tenemos que usar la vara para tener buenas actitudes? Entonces, hermano amado, mire, nosotros, aleluya, el palo es la actitud de los ungidos. Y una de las cosas que nos va a servir el palo, quiero terminar con esto. Una para las cosas que nosotros tenemos que hacer es el deseo de abandonar los pecados del mundo. Benanías y el egipcio. Tenemos que usar esa vara para matar todo aquello que te atrae del mundo. ¿Qué te atrae el mundo, hermano? Porque ahora, aunque suena música cristiana, pero con más sabor a mundo. ¿Sabe por qué? Porque es una iglesia que no tiene autoridad, que no tiene vara, no tiene shevet, no tiene palo. Y por eso, hermano, le tocan cumbia, le tocan rock, le tocan rap, y supuestamente, entre comillas, cristiano, pero lo que están suspirando es al mundo. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que hay hijos que nacieron adentro de las iglesias, hijos de cristianos, que ya no saben discernir. Porque para ellos todo es gloria a Dios, amén, gloria a Dios, amén. Creen que solo con que no fuman, solo porque no se inyectan marihuana, o no se inyectan heroína, o no se inyectan otras drogas, creen que ellos ya son salvos. Pero oye bien, hermano, la salvación es personal y tenemos que tener un encuentro con Cristo. Y sabes que es lo más tremendo, que cuando no peleamos y abandonamos los pecados del mundo, como Benanías, hay mucha gente que se vuelve almática y entonces adquiere un evangelio de humanismo. El pobrecito, Dios todo lo perdona, Dios a todos nos ama, todos somos hijos de Dios, como dijo el Papa Juan Pablo, el Papa Francisco hace poco. Mentira del diablo, hermano. El evangelio es una definición y tenemos que usar tenemos que matar a los egipcios. ¿Qué te atrae? O todavía escuchas la música con la que te ibas a bailar a las discotecas y todavía te quieres mover ahí la piernita. Es porque todavía te atrae el mundo. ¿Qué te atrae? ¿Te traen todavía las novelas? ¿Qué te atrae? Mire, a veces mis hijos escuchan la 94.9, música en inglés, pero a veces se las quito. Porque son covers de la música del mundo, hermano, en cristiano. Entonces digo yo, ¿cómo pueden discernir, hermano, lo santo? ¿Cómo pueden? No, nunca, si no tienes vara, si no tienes palo, no vas a poder discernir entre lo santo y lo sagrado. La sensibilidad al trillar, separar el grano de la paja es la que va al fuego. Tienes que tener sensibilidad de tener ese palo. El palo te va a servir para ser sensible. Después de un par de garrotazos, hermano, vas a ser sensible y vas a saber que muchas cosas de las que estás utilizando te van a hacer daño, son nocivas a tu vida. Por ejemplo, si yo sé que algo me hace daño, hermano. Por ejemplo, si yo miro que tengo en mi teléfono, le di a aceptar en una red social a alguien que sube videos pornográficos, ¿y qué tengo que hacer? Tengo que tener vara, tengo que tener autoridad, eliminarlo. Pero hay gente que los deja ahí escondidos para alimentar, esperar a ver cuándo postean el otro video.
Entonces, el Señor permite aquellos varazos, hermano, para separar todo aquello, aquellas actitudes, aquellas malas actitudes. La palanca o viga, tienes que aprender como iglesia, como hijo de Dios, a hacer la cohesión, a trabajar, a aprender a trabajar en equipo. Yo sé que a muchos les cuesta trabajar en equipo, hermano. A muchos les cuesta trabajar en equipo. Tal vez en tu trabajo lo tienes que hacer, hermano, porque no te queda de otra. Pero en la iglesia es donde tienes que demostrar que tú puedes trabajar en equipo. Hermano, vamos a hacer limpieza. Gloria a Dios, hermano, ¿en qué le ayudo? No, muchos salen corriendo. No se vaya a sentir ofendido, solo estoy diciendo. Yo sé que usted no, usted es bien arrecho aquí en la iglesia. Yo sé que usted siempre anda, mira un papelito y usted lo recoge, usted siempre anda viendo que limpia. Usted, por más que esté llorando, hermano, no deja sus servilletas ahí, no, que usted mismo las agarra y las tira allá. Yo lo he visto, usted es bien acomedido. Gloria a Dios por eso. Pero trabajamos en equipo. La iglesia que no aprende a trabajar en equipo no es parte de la unidad. Y el equipo, oye bien esto, la iglesia que se va es la que tiene la cohesión, la que está unida. El Señor viene por una unión, viene por una iglesia, unión. No viene por aquellos que son como, hermano, como dice la Biblia, nubes sin agua. Gente errante, hermano, que no quiere buscar una casa para ser guardado del turbión. ¿Sabe? Entonces, el equipo es necesario. Necesitamos trabajar en equipo. Trabajan en equipo solo los que tienen chevet, solo los que tienen palo. Y el último, si me acompañas, hija, extrae de las profundidades Eliseo y el hacha. Tenemos que extraer de las profundidades, de las intenciones de nuestro corazón, que salgan de las aguas profundas aquellas cosas, hermano, que no sabemos que tenemos. Porque dígame una cosa, cuando Eliseo tira la vara o tira el palo, ¿quién había visto dónde estaba el hacha? ¿Ah? Nadie. ¿Por dónde cayó? Por ahí se fue. Ahí va el palo. Sube. Entonces, hermanos, necesitamos. Por eso el salmista decía: Señor, líbrame de los pecados y aún de los que me son ocultos, aún de los que están en las aguas profundas. Entonces, esta noche, hermano amado, necesitamos tener palo para poder ser libres y poder tener esa bendición de Dios sobre nuestras vidas. Póngase de pie, vamos a orar. Nos despedimos de los amigos de radio, de televisión. Que el Señor los bendiga, que el Señor ponga palo sobre sus vidas, sobre sus manos.